Buen día, jóvenes. A continuación vamos a trabajar con el tema de la unidad 5, métodos de ordenamiento. Ya este tema pues se había comentado en clase. En cuanto a la teoría, estuvimos analizando cuál es la importancia de ordenar la información en un programa o dentro de la computadora. Si sabemos que se manipula un conjunto de datos, entonces, ¿cuáles son esos métodos de ordenamiento que podemos utilizar? Ya sabemos que el concepto de ordenar es reagrupar o reorganizar un conjunto de datos u objetos en una secuencia específica. Dependiendo de la información que se esté trabajando, es como nosotros vamos a ordenar esa información. Estábamos hablando de que existen muchísimos motivos por los cuales nosotros tenemos que organizar la información. Vemos aquí que pues existen entornos en donde se requiere esta forma de reagrupar los datos, ¿no? Vemos ahí que puede ser un directorio telefónico, los registros de pacientes de un hospital, huéspedes de un hotel, libros de una biblioteca. Platicábamos de esto, ¿no? La importancia de tener agrupada esa información. De lo contrario, pues habría una gran dificultad para poder buscar a esos datos. Hablábamos de la ordenación de que se puede realizar de manera ascendente o descendente, tomando en cuenta que tenemos una lista de una cantidad de elementos, ¿sí? En base a eso nosotros podemos hacer la ordenación. Aquí tenemos un concepto, dice ordenar significa permutar estos elementos de tal forma que de acuerdo con una que queden de acuerdo a una distribución preestablecida, ¿sí? Entonces, pues esos elementos se van a agrupar en base a la secuencia de de ordenamiento que yo les vaya a definir. Bien. Nos vamos a pasar a la práctica. Pero antes de eso veíamos que existen pues dos tipos de ordenación, de arreglos y de archivos. Mencionábamos que la ordenación de arreglos también es denominada ordenación interna, ya que este tipo de ordenación se procesa precisamente en la memoria principal, ¿sí? O la memoria RAM. Cada vez que estamos ordenando, estamos trabajando con la aplicación y esa aplicación está almacenada en la memoria RAM. Si nosotros cerramos el programa, la información que habíamos ordenado se pierde instantáneamente, ya que la información está guardada temporalmente. Ordenación externa ya hace referencia a información que se guarda dentro de la memoria secundaria, ¿sí? Es trabajar sobre dispositivos de almacenamiento como discos duros, unidades de CD, memorias USB, dispositivos en donde nosotros vamos a guardar información y sabemos que esa información se guarda pues no temporalmente, sino hasta que ustedes decidan eliminarla, ¿sí? Ya aquí pues estaría trabajando con archivos, con bases de datos, pero eso hace referencia a ordenación externa. Bien, de ahí pasábamos a la ordenación por intercambio directo llamado burbuja. Empezamos a trabajar con este tipo de ordenamiento. Bubble sort es un método de intercambio directo en el cual se pueden trabajar de diferentes maneras, ordenar de menor, más bien hacer los intercambios de cada uno de los componentes de una lista, ¿sí? Y pasarlos del valor menor hacia la parte izquierda o pasar un valor mayor a la parte derecha. De esta manera es ir moviendo esos datos que se quieren ordenar y tener al final una lista completamente agrupada. Dice, este método no es recomendado para grandes comparaciones. Efectivamente, si tengo una lista demasiado grande para números que tenga que ordenar o agrupar, pues no es recomendable, ya que el consumo de memoria RAM sería demasiada. ¿Por qué se hace esta observación? Porque el algoritmo lo que requiere es hacer una gran cantidad de comparaciones.
¿sí? Si yo tengo demasiados números, entonces la cantidad de comparaciones van a ser pues demasiadas y eso va a hacer que la memoria RAM se consuma y pues el programa pues trabaje lento, ¿sí? Bien, nos vamos con el algoritmo que ya en su momento pues habíamos comenzado, ¿no? Ya habíamos hecho esto. El algoritmo burbuja menor. Decíamos que aquí está una secuencia de pasos que son necesarios para realizar nuestro programa. Entonces vamos a considerar que vamos a utilizar una lista de valores numéricos representada por A y es un arreglo unidimensional, una sola dimensión de n elementos. ¿Cuántos vamos a trabajar? Pues depende la cantidad de valores numéricos que definamos. I, J y AUX son variables de tipo entero. Nos vamos a apoyar entonces de estas variables I, J y AUX de tipo entero. Bien, entonces para ello voy a comenzar con la carpeta en donde voy a agregar los programas. Ustedes creo que ya en el salón de clases lo hicieron. Doy clic derecho y voy a crear un nuevo paquete. Vamos a llamar unidad 5 y el método que vamos a trabajar es burbuja. Bien, ahora en esta carpeta vamos a crear una nueva clase. Le vamos a llamar también burbuja, es el método que estamos analizando, método de ordenamiento. Ahí está. Y aquí vamos a realizar la programación de este algoritmo. Bien, revisando entonces las instrucciones, tenemos lo siguiente. Necesitamos hacer movimientos en una lista que es un arreglo unidimensional que guarda valores numéricos y como ya dijimos tiene una dimensión definida. Entonces vamos a crear un método en donde el método va a retornar la lista ya ordenada. Y cuando yo estoy hablando de retornar, entonces indica que vamos a crear un método que no sea void, que nos retorne una lista ordenada. Bien, cuando escuchamos una lista de números o de valores numéricos, una lista de elementos, sean numéricos, sean strings, sean chars, hablar de una lista, aquí vamos a trabajarlo como un arreglo de elementos. Por lo tanto, si yo quiero retornar aquí a un arreglo de elementos, que en este caso va a ser int, tengo que crear un método que retorne un arreglo. La sintaxis para que yo pueda retornar un arreglo es esta. Pongo el tipo de dato, corchetes, y después el nombre del método, que vamos a llamar burbuja menor. Ahí está. Burbuja menor. Abro paréntesis y cierro. Bien, este método, como decíamos hace un momento, va a retornar una lista de valores ya ordenados. Si él va a retornar esa lista, si este método va a hacer eso, necesita que alguien a la hora de invocar a este método envíe la lista que desea ordenar. Por lo tanto, va a estar preparado para recibir, ¿sí?, la lista inicial, la lista que se va a ordenar. Vamos a ponerle así. Podemos hacerlo de esta manera. Un arreglo A que llega del exterior y una vez que se termina de ordenar, se retorna esa lista, ¿sí? Esa lista retornada y lista para que en el otro lado se pueda imprimir, si es que se quiere mostrar la información resultante. Bien, ahora vamos a revisar entonces el algoritmo. Vemos que repetir es parte de un pseudocódigo, ¿no? Dice repetir con i desde 1
hasta n-1. Perfecto, con esto nosotros nos vamos a guiar. Repetir se relaciona directamente con el ciclo for. ¿Sí? El algoritmo me dice que voy a trabajar con una variable i que empieza desde 1 hasta n-1. Bien, ya está la variable i que va a empezar desde 1 hasta que sea menor o igual a n-1. N es el número de elementos que tiene nuestra lista. ¿Sí? De antemano no sabemos cuál es el número de elementos que tiene la lista, pero podemos calcularlo pues informándonos a partir de esa lista. La lista se llama A, porque acuérdense que esto llega del exterior y aquí podemos saber qué dimensión tiene. A es la lista, le sacamos la longitud, cuántos elementos maneja, pero como el algoritmo nos dice hasta que sea n-1, entonces a.length -1. Si la dimensión es de 5, va a llegar hasta 4. ¿Por qué? Porque recordamos que un arreglo se empieza a trabajar desde la casilla número 0. Bien, ahora ya tenemos esto, vamos a revisar qué está pasando aquí. Hay un pequeño error. Tenemos el ciclo for. Ahí está. Int i igual a 1. Y menor igual, estaba separado este operador. Y vamos a incrementar, porque si empezamos en 1 y vamos a llegar a la dimensión, pues tenemos que ir incrementando. No es posible que decrementemos, porque si empezamos en 1, entonces estaríamos yendo a valores negativos. Nunca llegaríamos a la dimensión del arreglo. Perfecto, ya tenemos entonces el ciclo for. Vamos a nuestro algoritmo. Y dice ahora repetir con j desde n-1 hasta i. Ya sabemos que repetir es usar el ciclo for. Entonces ocupamos el ciclo for. Y habla sobre empezar desde n-1. Ya sabemos que n-1 lo podemos sacar gracias al arreglo A. Le calculamos la longitud -1. Como empezamos desde una dimensión, vamos a suponer que el arreglo tiene dimensión 5. Entonces aquí va a haber otro ciclo for. Y ese ciclo for me va a definir hasta dónde tengo que hacer una exploración. Si empiezo desde, por ejemplo, 5, tengo que llegar hasta un valor menor, que sea un decremento, ¿sí? Entonces aquí dice j es igual a punto -1, n-1. ¿Qué sigue? Dice vamos a llegar hasta el valor de i. Entonces j va a empezar a decrementarse hasta que sea mayor. Aquí tiene que ser mayor o igual a i. Pues todo depende de la variable i. Hasta que sea mayor o igual a i. Y aquí ya no es un incremento, entonces es un decremento. Seguimos. Cuando estemos dentro de estos dos ciclos for, vamos a revisar que que tengamos ahora la siguiente instrucción. Vamos a hacer una condición y vamos a pedir que si, ahí está, si a en la posición j-1 es mayor que a en la posición j, si a en la posición j-1, si estoy indicando la casilla, es igual, es mayor, vamos a ver, es mayor que a en la posición j, a en la posición j. Recuerden que esto que estoy haciendo aquí es estar accesando a las casillas del arreglo, ¿sí? Sabemos que j tiene un valor numérico y por lo tanto con esto yo estoy diciendo en qué casilla estoy haciendo referencia y en base a eso estoy comparando a los valores numéricos, ¿sí? Entonces dice, si esto se cumple, entonces hacemos un siguiente movimiento. Hay una variable aux que toma el valor de aj-1. Vemos que aquí no tenemos ninguna variable aux, la vamos a declarar aquí arriba. Esta variable aux
se declara de manera global, se pintó en verde, entonces es una variable global que se puede ocupar en cualquier parte del programa, ¿sí? Variable global. Si lo declaráramos aquí adentro, entonces sería una variable local, porque solamente serviría en estas llaves, ¿sí? Como seguramente vamos a ocupar esta variable en cualquier parte del programa, por eso lo hacemos variable global. Entonces aux toma el valor de A en la posición J menos 1. Ahí está. Después de eso, tenemos que A en la posición J menos 1 toma el valor de AJ. A en la posición J menos 1 toma el valor de A en la posición J. Sí. A en la posición J menos 1 toma el valor de A en la posición J. Luego A en la posición J toma el valor de AUX. Hay un intercambio, lo que se está haciendo aquí es un intercambio de valores en base a las referencias que estoy aquí definiendo. ¿Sí? Ahí está. Y listo. A partir de esta instrucción, entonces hago los intercambios y esto me permite ordenar valores numéricos en donde yo identifico al valor menor y lo voy pasando a la parte izquierda del arreglo, ¿sí? Cada vez que entro en esta condición, reviso entonces esa comparación y los valores menores van pasándose a la parte izquierda del arreglo hasta que al final tengamos un conjunto de valores numéricos agrupados, ¿sí? Que estén ya debidamente ordenados. Bien, esto que acabamos de hacer es uno de los métodos llamados burbuja menor. Ahora vamos a crear otro método que se llama burbuja mayor. Hace un caso contrario, también es ordenar. El objetivo es el mismo, ordenar los valores numéricos. Sin embargo, con el otro método podemos hacer comparaciones y los valores mayores se van pasando a la derecha. Entonces hacen lo mismo, pero la manera de ir agrupándolos es diferente, ¿no? Un método los va pasando a la parte izquierda, acomodando los menores y así hasta tener una lista ordenada. Y este otro método va pasando los mayores a la parte derecha hasta que también va teniendo una lista completamente ordenada. Bien, aquí lo único que hace falta es retornar ya la lista que ordenamos. Sería esta, la lista A. Bien, finalizando esto nos vamos con el método siguiente que se llama burbuja mayor. Aquí está. Bueno, el algoritmo burbuja mayor tiene una característica en el que nos dice que transporta en cada pasada el elemento más grande hacia la parte derecha. A diferencia del método anterior, este algoritmo de burbuja va ordenando, pero los valores mayores se van acomodando primero hasta tener la lista ordenada. Dice que A es un arreglo unidimensional. Vamos a ocupar otra vez un arreglo de una sola dimensión de n elementos y nos vamos a apoyar de las variables i, j y aux, variables de tipo entero, ¿sí? Entonces aquí pues queremos que quede claro que estamos ordenando una lista. Anteriormente el método empezó a acomodar los menores y los iba pasando a la parte izquierda, ¿sí? De tal manera que teníamos ya una lista de números ordenados en donde estamos de menor hasta mayor. Ahora vamos a tener una lista también de menor a mayor, pero se van acomodando los valores numéricos más grandes primero hasta tener el último, ¿no? Y para eso tiene que hacer una serie de comparaciones. Muy parecido, el algoritmo muy parecido al anterior, nada más cambia en la forma de hacer la exploración. Bien, vamos a revisar entonces este programa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos también un método que retorne un arreglo. Ahí está. Se va a llamar burbuja mayor.
necesitamos también que nuestro método reciba un arreglo, el arreglo que se desea ordenar. Creamos el cuerpo del método, burbuja mayor, y empezamos a construir nuestro algoritmo. Tenemos repetir, lo estamos referenciando con el ciclo for, por lo tanto aquí voy a colocar un for. En el ciclo for trabajamos con i desde n-2 hasta 0. n-2 hasta 0. ¿Cómo saco el valor de n? Con a.length, pero le tengo que restar 2 hasta que sea mayor, la variable i mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Bien, como estamos entonces empezando de un valor numérico que es diferente de 0, mayor que 0, tenemos que llegar a este valor. ¿Sí? Por lo tanto, para hacer posible eso tenemos que decrementar a la variable i. Después tenemos a otro ciclo for con repetir desde j con 0 hasta i. Otro ciclo for con 0 hasta que sea menor o igual a la variable i. ¿Sí? Son dos for anidados que me permiten hacer esta operación. De i desde 0 hasta i, hasta que sea menor o igual a i. Bien, seguimos. Hay una condición. Tenemos una condición. Agregamos la condición. Y ese if indica que si a en la posición j es mayor que a en la posición j más 1, a en la posición j es mayor que a en la posición j más 1. Sí, ahí está. A en la posición j es mayor que a en la posición j. Entonces, aux toma el valor de a en la posición j. La variable aux, como acuérdense que es global, la podemos utilizar también en este método. Esa es la ventaja de declarar variables globales. Ahora, a en la posición j es igual a a en la posición j más 1. A en la posición j toma el valor de a en la posición j más 1. J más 1. Ahí está. Posteriormente tenemos que a en la posición j más 1 toma el valor de aux. Ahí está. Listo. Y al parecer es la última instrucción de este algoritmo. Que tenemos a un ciclo, tenemos a un if primeramente aquí adentro, el interno, un if. Tenemos a un ciclo for y otro ciclo for exterior. Una vez que se hagan estas operaciones, suponemos que nuestra lista se ha ordenado ya correctamente. Por lo tanto, retornamos al arreglo que se ordenó. ¿Sí? Observamos o analizamos este algoritmo. Checamos que pues se ocupan los ciclos for para poder recorrer las casillas del arreglo. Esta condición es donde se hace todo el proceso. Pregunta, si tú estás en la casilla J, A en la posición J, y el valor de esa posición es mayor que el valor que está en la posición J más 1, si eso es mayor, vemos cómo es que se hace el intercambio. Dice, momentáneamente pues vas a guardar ese valor en una variable auxiliar, la retienes un momento. Después de eso, en donde tenías un valor que es le cambias el valor numérico y le pones lo que está en la posición j más 1. Quiere decir, lo que teníamos aquí se borró porque agregamos otro valor numérico. Pero el valor que tenía a en la posición j anteriormente no se pierde, ya que la hemos guardado en una variable aux. Bien, como ya cambió entonces este valor, ya le pusimos lo que está a en la posición j más 1. Ahora, después de hacer esto, el valor que le vamos a cambiar a en la posición j más 1 es el valor que tiene la variable aux. Y vemos aquí cómo se está haciendo entonces un intercambio de valores con el objetivo de ordenar nuestro arreglo o la lista de valores numéricos.
Y bien, en base a esta información ya tenemos la clase burbuja, en donde encontramos a dos métodos, ¿sí?, que ordenan a valores numéricos, y es burbuja menor, burbuja mayor. Hasta este instante ya tenemos el proceso. Si recuerdan, hemos estado trabajando tanto en esta materia como en programación orientada a objetos con dos clases. Siempre hemos hecho dos clases. Una en donde está el proceso y otra donde está la interfaz principal. Si ya sea modo consola o interfaz gráfica, pero siempre son dos clases. Ya tengo entonces un proceso en donde necesito crear un objeto para poder mandar a llamar a los métodos, ¿sí? Bien, entonces con este video pues vamos a terminar hasta aquí, y en un siguiente video vamos a crear la interfaz principal. Bien, entonces finalizamos con este video.